Volvemos a nuestra provincia y como lo hacemos siempre, lo convocamos cuando su agenda lo permite, porque tiene una agenda realmente muy, pero muy apretada por todo lo que significa la tarea que lleva adelante, pero cada vez que su agenda lo permite, lo convocamos y tenemos la posibilidad de conversar acá en el programa en 7 PM con quien es el ministro de Infraestructura de la provincia, y siempre nos parece que es importante poder conversar con el ingeniero Sergio Camacho, de él se trata, porque cada vez que charlamos con él nos hace a su estilo un informe detalladísimo de todas las obras de infraestructura que se realizan en la provincia de Salta, en todos los departamentos, en los municipios, y nos parece que es fundamental, porque ese es quizás el déficit histórico que tiene la provincia, las obras esenciales de infraestructura, sin las cuales es imposible empezar a hablar de desarrollo. Está en línea, me dice la producción, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer la deferencia que siempre tiene para con nosotros, repito, el ministro de Infraestructura de la provincia de Salta, el ingeniero Sergio Camacho. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi amigo? Hola, Daniel, buenas noches. Gusto de saludarte a vos y a tu audiencia. Gracias, Sergio, por tu deferencia como siempre, ¿no? Así que bueno, la idea es como lo hicimos siempre desde que asumiste esta responsabilidad, desde que arrancó la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, para que le hagas un detalle, un repaso a nuestra audiencia de todo lo que se está llevando adelante en materia de infraestructura en la provincia. Así que arranca por donde quieras, Sergio, arranca por donde te parezca, ministro, porque hay tantas cosas en tantos lugares que yo creo que, bueno, el tema es que vos arranques por donde te parezca más conveniente. Bueno, continuamos con la ejecución de muchas de las obras de las que siempre hablamos, con mucho avance. Si hablamos del tema de salud, quien hoy pueda pasar por la calle Boedo verá que ya vamos por el tercer piso de la estructura de lo que es esta gran obra del Hospital San Bernardo, que ya se la ve de todos lados, y que es solamente una parte de la obra, la que va destinada a administración. Luego continuamos ya en la parte central, ya trabajamos con la sala de máquina, y si bien es una obra que demanda 2 años, ya lleva varios meses de ejecución y ya se la puede ver. En términos de salud, continúa la obra del Hospital de Rosario de la Frontera, como así también la tercera etapa de METAM, como así también el Hospital del Potrero. Se está terminando ya las refacciones que se hicieron de orden general e importante en el Hospital de Orán. Así que también estamos ya en condiciones de haber terminado la primera ala del Hospital Ragones, que es una obra que también la recorrimos no hace mucho tiempo con el gobernador. Ahora pasamos a la segunda ala, una reforma también completa e integral del Hospital Ragones. Así que en términos de salud, a punto de concluir la obra del Hospital de Joaquín B. González, y en el caso de Salta también, avanzando ya para concluir en los próximos meses el área de oncología del Hospital Materno Infantil. Seguimos trabajando con todo lo que sea el tema de rutas, en algunos casos con algún inconveniente de demora, sobre todo la 934, que no está pudiendo avanzar Metal Rosario de la Frontera como corresponde, por demora de el área que debe expropiar algunos tramos para ensanchar la ruta, y esa área, en el caso al ser una ruta nacional y ser vialidad nacional a clase, un organismo nacional también, ya el gobernador estuvo insistiendo
para que termine de concretarse ese proceso y que la obra pueda tomar la envergadura que necesita. Publicó ayer, si no me equivoco, el gobernador también unos videos del avance de la Ruta 40, Así es. que estamos en 2 tramos pavimentando. Se continuó, y más que continuar, se logró poner en marcha nuevamente todo lo que era el tramo Pichanal-Embarcación, Pichanal-Orán, tanto en lo que respecta a la repavimentación de los tramos que estaban faltando, como así también al puente, al nudo que pasa por encima, lo que va a ser el derivador de Irigoyen, que también se encontraba parado. Seguimos avanzando con la ruta provincial 35, estamos trabajando fuertemente en la zona del departamento de los Andes con lo que es la ruta 27 provincial, pero también te acordarás, Daniel, que luego de aquel último corte que hubo, donde estaba el reclamo docente, pero también del transportista, nos hicimos cargo del mantenimiento entre San Antonio de los Cobres y Olacapato de la ruta 51. Más allá de que nacional, hay 2 equipos de vialidad provincial trabajando permanentemente. Claramente el tránsito se ha visto incrementado de manera exponencial en la zona, sobre todo de camiones, y hasta tanto no se avance con la pavimentación completa de esos 3 tramos. En este momento está en ejecución el tramo 3, el 2 a punto de comenzar, y el 1 Vialidad Nacional tendrá que terminar de rescindir el contrato porque la empresa adjudicataria había quebrado y volver a llamar a licitación. Así que bueno, en términos viales también, ya habiendo firmado el contrato de Orán Embarcación, que empezará próximamente, y trabajando ya en la zona de lo que corresponde al municipio de Salta y lo que va a ser el puente del río Vaqueros, ya con el inicio del nuevo puente y la circunvalación por Vaqueros. Trabajando también en términos de lo que es la parte de todo lo que es agua y saneamiento. En este caso, como buena noticia, ya luego de haber conseguido el financiamiento, haber presentado el proyecto y haber llamado a licitación, el día lunes se abre ya la licitación de lo que es el alteo del dique El Limón. En este caso es un dique que está al costado del dique Tilluro. El alteo significa elevar todo lo que es la presa propiamente, y eso nos va a permitir aumentar a más del doble la capacidad de embalse del dique, y esto es una parte de la solución de todo lo que es la provisión de agua en el sistema Itilluro. ¿Por qué? Porque el sistema Itilluro, que va y es el que lleva agua entre Salvador Massa y Coronel Cornejo, estando en el medio, por supuesto, Aguará y Tartagal, Moscón y todas las localidades más chicas, tenía ya un desvío de origen en la Concepción, y es que el 80% del agua que provee el sistema es agua captada de superficie, solo el 20% de profundidad. Esto conllevó el año pasado, te acordarás, con la crisis hídrica, después de 4 años de sequía, era bastante difícil poder proveer de agua a todo el sistema, habida cuenta que no había agua en los ríos de donde se toma, tanto el Caraparí y el Acambuco, que llegan al Itilluro, como el río Tartagal. En este momento tenemos ya a punto de concluir, faltando solamente las obras de nexo, de varios pozos que ejecutamos ya en el lugar, como el que está en Tonono, como el que está en kilómetro 6 de la ruta 86. Eso nos va a permitir que el agua que viene del Itilluro deje de ir para allá. Ese acueducto a lo largo de la ruta 86 se va a abastecer con esos pozos. Entonces el agua que viene del Itilluro aumentará la presión en Tartagal, eso es muy bueno. Está el pozo de Fátima, este va a ser el tercer pozo en la ciudad de Tartagal, un pozo que ya está medido, ya se determinó el caudal que entrega, está faltando las instalaciones de superficie, de muy buen caudal para
lugar. Tengamos presente, Daniel, que hacía 90 años se decía que en Tartagal no hay agua, y nosotros con buen asesoramiento logramos hacer el pozo que abastece al hospital. Al hospital, claro, que era fundamental, Sergio. Así es. Luego hicimos el pozo del Tomás Riam, también con buen resultado, que está del otro lado, ya del este de la ruta 34, y ahora el de Fátima, que está también cercano a la ruta 34, que nos va a permitir mejorar, y de ese modo vamos aislando este sistema que, además de tener aquí el problema que el 80% de la captación era superficial y el 20% de profundidad, tenía el problema que un sistema totalmente lineal. Entonces se rompió el acueducto en Alborá y se quedaba sin agua todo Tartagal, Moscón y demás. Claro. Entonces ahora estamos empezando a aislar, siguiendo con los pozos. Estamos ejecutando 2 pozos en Mosconi, ya tenemos aislado el sistema con pozo en Salvador Maza y un pozo más que se está haciendo en Yacuy, con lo cual vamos a incrementar la cantidad de agua subterránea inyectada en razón de casi un 50 y 50%. No obstante eso, como te decía, esto del dique Limón, al aumentar el alteo, al mejorar el alteo, nos permitiría, el dique Limón viene a ser como el tanque de reserva que todos tenemos en la casa para ese sistema, y nos permitiría disponer, aun si no hubiera ningún pozo y si volvería a haber una sequía tan profunda como la que hubo, de una capacidad de agua para dotar a todo este sistema durante 6 meses. Así que bueno, también trabajando en la planta de Litilluro, mejorando la condición en algunos sistemas que nunca habían funcionado, como un sistema que se llama DAF, que es un sistema de burbujeo que permite eliminar las algas. Ya están los 2 DAF instalados y funcionando, con lo cual, avanzando en ese sentido, estamos muy pronto a llamar a licitación también en otra zona de la provincia para la obra en San Carlos. Vos sabés que San Carlos tiene problemas de presencia de boros, sobre todo en los pozos que hay en San Carlos. Si bien está en el límite, nos retiramos un poco, así como hicimos allá, te acordarás, en la zona de los Blancos, que el problema ya era de arsénico. Sí. Nos retiramos, hacemos un pozo más cerca de Animaná, del lado de Animaná, y llevamos el agua con un acueducto a San Carlos, solucionando también ese problema que era muy demandado por los vecinos. Esto ya está a punto de concretarse el llamado a licitación. Así que bueno, variando de distintos tipos de obras, readecuándonos, porque el sistema no el sistema, sino el problema de la inflación que tenemos requiere de estar readecuando como lo fija la ley, y redeterminando los precios. Mucho más trabajoso el sistema, porque en época de estabilidad solamente se trabaja sobre el avance de obra y los certificados. En este caso, además de eso, hay que actualizar casi de manera permanente. Fíjate que el decreto 1170 de la provincia, que es el que fija, que tiene más de 20 años, es el que fija el modo de redeterminar, dice que cuando los índices varían un 5%, corresponde a la redeterminación, y hoy tenemos una inflación que supera el 5% mensual prácticamente. Claro. Así que demanda mucho esfuerzo del recurso humano del Ministerio. Este tema lo vamos llevando muy bien, y bueno, los próximos por venir muy importantes, que van a ser 2 obras históricas, una ya concretada y publicada, como es el gasoducto Calchaquí, esta obra que el gobernador gestionó durante más de 2 años y medio en Nación, y que ya se publicó, ya está el llamado a licitación, y es una obra que va a permitir, primero de carácter interprovincial, pero la hace absolutamente Salta con fondos que provienen de Nación y que no hay que devolver, y va a permitir que tanto el Tala como el Jardín, en el caso de Tucumán, San Pedro de Colalao, después llegamos a Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, con un gasoducto que se empalma ahí en la ruta 9 ya, del gasoducto troncal de TGN,
y que va a permitir que cada una de estas localidades, son 7 en total, 7 municipios, dispongan de la red de gas natural. En este caso lo que estamos licitando es el gasoducto, y una vez iniciado el gasoducto, son 197 kilómetros de gasoducto, para que te den una idea, Daniel. Ya procederemos a trabajar con la distribuidora, que en este caso es Gasnor, para que se empiecen a ejecutar las redes, de modo que cuando esté el gasoducto ya podamos conectar y no tengamos que empezar con el tema de las redes recién. Va a ser un cambio sustancial, tanto de un lado como del otro, en la serranía, porque si pensamos en el sur, este sur del departamento de La Candelaria, ganadero, con producción de tabaco, disponer de una materia energética como el gas es muy importante, y cuando pasamos a la zona de los valles calchaquíes, ni hablar con el tema de las bodegas, toda la parte industrial, toda la parte del turismo, pero al mismo tiempo, esto que siempre el gobernador nos inculca, que es que la infraestructura sea el elemento igualador de oportunidades, y va a significar que cada uno de los habitantes de estos 7 municipios, uno de ellos tucumanos, los otros 6 salteños, puedan disponer de la alternativa de gas natural, que todos sabemos mucho más beneficiosa desde el punto de vista del consumo que el gas envasado, digamos, en términos económicos, en términos de calidad de servicio, ¿no? Yo recuerdo, qué bárbaro, ¿no? Que te escucho como siempre atentamente el detalle que haces, ministro. Y yo recuerdo que cuando ibas a asumir la cartera de infraestructura, en alguna charla, un café de por medio, y vos decías que era enorme el desafío que tenía el ministerio, al ministerio y a vos en particular, porque hablábamos de esto, la infraestructura, que es fundamental para poder avanzar. Si no tenés obras de infraestructura, no podés avanzar. Y vos ponías mucho énfasis en el tema de lo que es la conectividad, y arrancabas este detalle, este repaso de obras, hablando de la enorme cantidad de obras que se llevan adelante en diferentes rutas, que son fundamentales para lo que es la conectividad de la provincia. Yo quiero destacarlo a eso, sobre todo con esto que decías al final, ¿no? Este tema de la inflación, que por ahí dificulta cosas. ¿Cómo se supera este problema particularmente, Sergio? Bueno, originalmente cuando uno licita una obra, la licita con el valor que tiene la obra en ese momento. En ese momento, claro. Pero también es cierto que la inflación genera mayor recaudación. Como ejemplo, el pan, por decir una cosa, costaba 300 pesos, después cuesta 500, y dentro de ese valor que la inflación lo llevó de 300 a 500 hay impuestos, esos impuestos impacta en la coparticipación y aumenta la recaudación. Entonces, en general, los primeros años de este gobierno, a pesar de la inflación, como que se va neteando lo que corresponde a las redeterminaciones de precio con mayores ingresos por parte de la recaudación. Por eso es que uno, cuando empieza el año, proyecta un presupuesto determinado y después resulta que lo gastado es mucho más porque aumentó la recaudación. Y en el medio se aumentaron los sueldos y las redeterminaciones de obra y todo esto. El problema que sí se empieza a notar, sobre todo este año, es que, como los economistas definen, el proceso no solo es inflacionario, sino que hay un cierto grado de estanflación. ¿Esto qué significa? Que los precios aumentan, pero baja el consumo. Entonces, al bajar el consumo, el monto de la recaudación en términos de impuestos, que después impacta claramente en la recaudación provincial, en la coparticipación y demás, hace que empiece a aparecer un desfasaje en esto que se neteaban en términos de obra pública, como era la redeterminación respecto de los mayores ingresos. Así que bueno, hay que estar permanentemente muy atentos, hay que seguir el día a día, y en ese sentido nosotros ya cerramos el primer semestre en una reunión que tuve con el ministro de Economía, donde pudimos mostrar y como rendir cuentas que
En cuanto a la ejecución presupuestaria, esto es cuánto es lo gastado respecto de lo que estaba proyectado en el presupuesto. En junio ya habíamos gastado el 51% del presupuesto, que es justamente la mitad del año, y estaba perfectamente calzado, pero sí aventuramos que hacia fin de año, acercándonos a la profundidad del segundo semestre, la misma prosecución de obra esta que estamos ejecutando en este momento habrá impactado de manera mayor a la que preveíamos en el presupuesto. Se estima alguna recuperación por parte de la recaudación, pero seguramente habrá algunas obras que estábamos por iniciar el segundo semestre que esperarán el año que viene, porque no tiene ningún sentido iniciar obras nuevas y que se paren las que están en ejecución. No la podés continuar, entonces ¿cómo va a ser de nuevo? Claro. Así que, bueno, esto obliga a hacer un seguimiento permanente del sistema. Nación, que hasta hace algún tiempo venía cumpliendo perfectamente con todos los pagos de las obras nacionales, empezó a tener algunos atrasos. No hay ningún tipo de paralización en los pagos, pero sí algún desfasaje que también les impacta a las empresas que continúan. Claro. Cobrar un certificado a los 30 días que a los 60. Exacto. Que ya lo que cobraste vale un 5, un 6, un 7% menos. Así que bueno, permanentemente trabajando con ambas cámaras, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Salteña, encontrando la forma, y después con la modalidad del gobernador, que tiene la modalidad de la gestión directa. Es una tortura para los respectivos ministros, digamos, allá en Buenos Aires, y eso hace que, aún con este cierto desfasaje que expreso, la provincia se encuentre en términos de lo que son los fondos que envía Nación, mucho más avanzada que otras provincias que, no sé, no tendrán el mismo nivel de gestión o lo que sea, pero que sí sabemos, y por las charlas que existen en los consejos federales y demás, están teniendo alguna dificultad mayor que nosotros. No obstante eso, bueno, lo más importante es seguir avanzando. Una obra que me falta mencionarte, y que es un compromiso del gobernador, es que ya estaría autorizado, o a punto, ya hay un preacuerdo entre el Estado Nacional y en este caso la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es uno de los 3 organismos internacionales de crédito a lo que recurre Argentina en general, el BID, el Fonplata, la CAF, habría autorizado ya un crédito de $60 millones para la continuidad de la autopista oeste hacia el Valle del Lerma, reemplazando de alguna manera la actual ruta 68, y extendiendo ahí donde llega la circunvalación y se corta, porque si doblamos a la izquierda vamos a Cerrillo, y si doblamos a la derecha, el viejo camino a Colón. Desde ahí la continuidad de una obra de idénticas condiciones como la circunvalación, que llegará hasta pasando la ruta 33, cuando vos doblás para ir a Chicuana o subir a Cachi, atraviesa el río Chicuana y recién vuelve a empalmar con la actual ruta 68. Qué bárbaro. Estamos fuertemente trabajando en eso, y eso, bueno, claramente lo que el Gran Salta, como hoy lo denominamos, o el área metropolitana, va a tener un efecto y un impacto importantísimo. Tener presente que estamos hablando de Cerrillo, de la Merced y el Carril, el mismo Chicuana, vinculados con la autopista a la ciudad, con una gran obra hídrica que resulta imprescindible. Vos sabés que esa zona en 2 gotas queda totalmente anegada. Problema histórico, entonces esta ruta también requiere de toda una obra de que desde el punto de vista hídrico tiene, primero, en distintas represas, donde estamos trabajando con el consorcio y los consorcios de riego, un fenómeno de retención de pico de crecida. Para que la gente lo entienda, el agua que empieza a escurrir se acumula en represas,
y esas van después largando el agua con menor caudal y con menor altura, con menor nivel de inundación, y por supuesto van a desembocar en un canal que va a estar aguas arriba de esta ruta y que derivará las aguas entre el río Ancho y el río Rosario, que son los puntos en donde se inunda claramente, entre Cerrillo, La Merced, parte del Carril y demás. Así que bueno, ahora con todos los objetivos puestos ahí, tuve la semana pasada un Zoom donde participó el ministro Catopodis, gente de Vialidad Nacional, gente de Recursos Hídricos también de Nación. Los proyectos ya están avanzadísimos, digamos, lo está evaluando la CAF, justamente la Corporación Andina de Fomento, pero ya tenemos el preacuerdo con la gente de Financiamiento de Nación para que no este año se empiece la obra, porque los procesos, te imaginas que son lentos en cuanto a la modificación, claro, pues, en cuanto a todo esto, cuando interviene un organismo internacional, pero sí a que quede durante este año, yo entiendo que no más allá del mes de septiembre, firmado el acuerdo del otorgamiento del crédito con este destino. ¿Cuál es la importancia de esto, Daniel? Y es que resulte lo que resulte, después del 10 de diciembre tendremos un nuevo gobierno nacional, claramente. Exacto. Habrá sido un signo político de otro, pero tendremos no, pero va a ser es otro gobierno. Es otro gobierno, y muchas veces cuando los fondos provienen del Tesoro Nacional para la ejecución de obras, el gobierno que venga puede tener el mismo interés o no tenerlo, cambiarlo. Ya pasó en los 3 tramos esto que yo te mencionaba antes, la Ruta 51, que habían quedado antes de la gestión del presidente Macri adjudicados, pero decidieron neutralizar estas 3 obras y pudimos reactivarlas recién hace un año atrás. ¿Cuál es la ventaja? Que todas estas obras que quedan calzadas con créditos que provienen de organismos internacionales no tienen la discrecionalidad del Estado en cuanto a pararlas o no. El destino, los fondos llegan, los fondos llegan, no se frenan y las obras se ejecutan. Entonces eso da como una garantía adicional en este país, donde sabemos que a veces vamos de banda a banda y algunas cosas quedan frenadas en el medio. Es fundamental eso, te da previsibilidad, ¿no? Te da tranquilidad como para hacerlo. Ahora, ministro, le cuento a la audiencia, estamos charlando con el ministro de Infraestructura de la provincia, el ingeniero Sergio Camacho. Decía, ¿no?, el detalle tan clarito que hace de todo lo que se lleva adelante, que son la conectividad, hablamos recién, el tema del agua. Pero paralelo a eso, y esto también yo creo que hay que ponerlo en valor, es esta decisión política, obviamente el gobernador, pero después lo tienen que ejecutar vos desde el ministerio, la gran cantidad de viviendas que se vienen realizando en la provincia, pero inclusive en aquellos municipios más olvidados, si querés que lo ponga ese calificativo, Sergio. Sí, hay dos tipos de acciones que se realizan desde el IPB. Nosotros, en lo que hace a lo que ya el gobierno nacional denomina el Plan Casa Propia, hemos entregado más de 3.500 viviendas en la gestión del gobernador y hay 4.500 más en ejecución en este momento, de las cuales 1.150 más, una cosa así, deben terminarse antes de fin de año y serán por supuesto entregadas a fin de año. Acabamos hace 2 semanas de entregar 300 en Cerrillo, y el plan continúa porque, como te digo, son 7.000 las que se gestionaron y se están ejecutando, están en ejecución. De esas 7.000, ya 3.500 entregadas y otras 3.000 y pico, 3.500, casi 4.000 en ejecución. Y al mismo tiempo el IPB tiene eso como, lo de casa propia, ¿cómo vienen? Provincia hace un proyecto, provincia pone el terreno, provincia pone la infraestructura, esto es extender la red de media
si hace falta, el alumbrado, la energía, el agua, y Nación manda el dinero de las casas. Ese es un proceso como el que te acabo de decir, el que estamos llevando adelante. Al mismo tiempo, los viejos fondos FONAVI, que te acordarás que todavía los mayores recordamos esa terminología, que es el Fondo Nacional de Vivienda. Hay un goteo, estos son productos de impuestos al combustible y otras cosas, un goteo mensual que le otorga otro tipo de presupuesto al IPB, y es con ese presupuesto donde el IPB llega a aquellos lugares más remotos, ya sea para la construcción de núcleos sanitarios o de viviendas populares, pero que ya no son barrios, sino que llegamos a Iruya y hacemos 12 viviendas, por darte un ejemplo, o 15 viviendas, pero que se construyen ya en terrenos de los habitantes del lugar. Ya no son, son dispersas, no son casas que están todas concentradas en un mismo lugar. Sí, localidades, por decirte, como Animaná, de esa dimensión, en adelante sí ejecutamos viviendas en distintos lugares. El 50% de las viviendas, estas 7.000, están en ejecución en la capital o en el entorno Cerrillo, por decir, ya como área metropolitana, y el resto de las viviendas están distribuidas en todos lados. Hoy estamos haciendo 250 viviendas en Tartagal, después de entregar 150 que se entregaron hace muy poco tiempo. Lo mismo pasa en Orán, en Joaquín B. González, y así en cada lugar. Pero también, como digo, vas a Apolinario Saravia y estamos ejecutando vivienda, en La Jica estamos ejecutando vivienda, actualmente en Moldes estamos ejecutando vivienda, cuando ya entregamos también otras 60, en El Carril, en Chicuana, en cada uno de los lugares. Con esta visión federal que le imprime el gobernador a este tema, porque también podría alguien decir, no, nos concentramos en Salta y el Gran Salta, y todos los proyectos de vivienda que mandamos van dirigidos en esa dirección. No, en este caso están en todas las provincias, y en aquellos lugares, como te digo, más remotos, es donde interviene ya desde un punto de vista mucho más social el IPB con la construcción, ya sea de esto que denominamos viviendas populares, o la construcción de núcleos húmedos, que son todo un sistema sanitario, baño y cocina, para aquellos lugares donde trabajamos en la eliminación de letrina y en la mejora de todo lo que es la parte sanitaria, ¿no? Exacto. Ministro, vos sabés que nuestro programa, gracias a Dios, llega a todos, a muchos, no a todos, a muchos lugares del interior de la provincia, en directo. Uno de ellos es Cronos Multimedio, allá en el norte de nuestra provincia, en Mosconi, sí, cuyo director es nuestro querido amigo Gabriel Contreras. Y Gabriel manda desde allá, que están tomando en directo, como todos los días, nuestros 7 p.m., y me dice Gabriel, pregúntale el pozo de Mosconi, ¿en qué quedó? El de la zona industrial, dice Gabriel de Cronos. Gabriel es un gran gestor de esto, porque del mismo modo que en Tartagal se dice que, o se decía que no había agua, en la zona de Mosconi recibe básicamente el agua de dos lugares, uno desde la planta del río Tartagal a través de un acueducto, y el otro desde un viejo sistema que YPF recibía agua, y que, bueno, venimos recambiando y mejorando también año a año parcialmente ese acueducto, pero no tiene un pozo Mosconi, y Gabriel era un insistidor, demandante de hacer un intento. Trabajamos con una empresa local de perforaciones que tenía más especialidad en petróleo que en agua. Se hizo el pozo exploratorio en Mosconi, si no me equivoco, llegó a más de 250 metros, y está los estudios. El exploratorio es un pozo que puede continuarse o no de acuerdo al resultado, y los estudios indican que el resultado puede llegar a ser bueno, así que estamos procediendo ya a la segunda etapa de la contratación. Este es un financiamiento que hizo la empresa
REMSA, la Sociedad del Estado, y estamos procediendo ya a la contratación para ya lo que se llama la ejecución del pozo concretamente. Esto significa ensanchar el diámetro del pozo y luego ya entubar con los filtros como lo disponen los geólogos, y tenemos la esperanza de obtener un muy buen resultado y a partir de ahí agregar a lo que venimos ejecutando más agua para Mosconi. Tengamos presente que dentro de muy poco tiempo se va a inaugurar el nuevo acueducto Tartagal-Mosconi, que va empalmado al acueducto que bajaba de la planta del río Tartagal, un acueducto madre. Tengamos en cuenta que la planta del río Tartagal, que se inauguró durante la pandemia, aumentó y llegó al doble su capacidad de producción de agua, siempre y cuando el río provea ese caudal. Así que entre las distintas tres fuentes de abastecimiento vamos a llegar de mejor manera a Mosconi, pero también vamos a llegar de mejor manera por esto que yo te decía al principio, Daniel, que es ir aislando el sistema. Con los dos pozos de Aguaray, uno ya está hecho. Para que vos te dé una idea, Aguaray consume 100 metros cúbicos por hora, ¿sí? El primer pozo nos dio 60, el segundo estimamos que va a dar alrededor de eso. ¿Eso qué nos va a permitir? Que Aguaray se abastezca de los dos pozos y ya lo que antes se derivaba, que bajaba de la planta del Itilluro a Aguaray, sigue bajando para el Tartagal. Con los dos pozos de la ruta 86 vamos a cerrar la válvula que bajaba hacia la ruta 86 y habrá otro, en vez de 100, otros 40, 50, 60 metros cúbicos más por hora que nos van a permitir mejorar Tartagal. Pero al mismo tiempo estamos haciendo una obra que había quedado paralizada con uno de estos fondos de la gestión anterior, no sé si el de reparación o el del Bicentenario, que es un viejo acueducto entre Yacuy y Villa Güemes, la gran cisterna que tiene Tartagal, ahí en la zona alta de Tartagal. Eso va a mejorar el rendimiento de todos los pozos de Yacuy, que estamos haciendo otros más nuevos también. Entonces, no solo con el pozo de Mosconi va a mejorar, sino con el nuevo acueducto de Tartagal a Mosconi, porque no va a tener interrupciones en el medio, no va a tener derivaciones, va a llegar con mayor presión y va a llegar más agua hacia abajo desde el sistema de la zona del Itilluro. Esto es Tartagal y Mosconi. Así que tenemos expectativa de que esto mejore y un reconocimiento a Gabriel, que es un gran luchador por los derechos y por las necesidades de la gente de Mosconi. Un molestoso, dirían algunos, el molestoso de Gabriel Contreras, el director de Crono, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene que hacer un vecino y más un comunicador tan importante para la región como lo ves Gabriel Contreras con Crono. Yo más que molestoso diría intenso, porque es una persona que trabaja con muy buenas intenciones siempre. Sí, señor, sí, por supuesto. Así que bueno, le has dado buenas noticias, ministro, en directo, así que debe estar contento Gabriel y la gente de Mosconi. Bueno, ministro, lo último, todo este tema del trasfondo político, porque estamos en plena campaña presidencial acá con diputados nacionales, ¿de alguna manera entorpece toda la tarea enorme que venís desarrollando desde tu ministerio? No, a ver, claramente en época de campaña política, siempre la oposición busca instalar algún tema. Claro. Acabamos no hace mucho tiempo de terminar una elección provincial, la que ganó obviamente el gobernador Gustavo Sáenz, y también intentaron hacer lo mismo, pero hay una realidad que es incontractable. Yo digo que yo de aquí, desde este teléfono y esparcido por tu radio o por cualquier medio, el habitante hoy de acá puede decir, che, pero yo no veo lo que están haciendo en Apolinario Saravia. Sí, pero el habitante de Apolinario Saravia lo ve, claro. El de Amblayo lo ve, exacto. El de Cachi lo ve, el de La Poma lo ve, y eso es lo que, y vos lo habrás visto, Daniel, sos un analista político, que
la campaña provincial arrancó queriendo cuestionar esta fuerte decisión política del gobernador de avanzar en igualar oportunidades con la infraestructura, y rápidamente giró a otras cosas porque no les prendía, digamos, porque la gente que vive en cada lugar ve las cosas que se hacen. Claro, perdón, Sergio, yo por eso ponía énfasis en esta mirada tan federal del gobernador, y después son ustedes, vos, tu ministerio, tu gente, los que lo llevan adelante, porque hasta en los municipios más pequeños, digamos, si lo miras desde un punto de vista electoral, con menos cantidad de gente que vota, también ahí está presente el gobierno, con obras importantes de infraestructura, y creo que eso hay que ponerlo en valor, como decía, ¿no? Bueno, vos te acordarás aquel 9 de julio cuando inauguramos lo que nosotros llamamos huella de penetración entre Los Toldos y Santa Victoria Oeste, claro. Que todo el mundo decía que había sido una puesta en escena y demás. Exacto. Esa ruta hoy tiene más del 80% enripiada, tiene los dos puentes sobre el San José y sobre el otro río que lo atraviesa, ejecutado por Vialidad Nacional, tiene conectividad todo el año. Hoy ya nadie se acuerda porque no es noticia, digamos, pero bueno, no falta. Sobre todo en la zona del norte cuestionaban de que esta decisión del gobernador de pavimentar los 4 primeros kilómetros de la ruta 86 era una propuesta meramente electoral, y que esto no iba a ocurrir. Era para la foto, decían, ¿no? Y todavía la estamos ejecutando, y después de las elecciones ya avanzamos casi 1 kilómetro más de pavimentación. Ya hoy lo que es la zona del Roberto Romero, y llegando por supuesto a todo lo que es kilómetro 2 y así sucesivamente, ya tienen pavimento, y eso es muy importante. Sigue insistiendo el gobernador con el compromiso nacional de llamar a licitación desde ese punto donde nosotros llegamos hasta Tonono, con lo que es la pavimentación completa de la ruta. Pero bueno, una cosa en el norte, otra en el sur, la pavimentación de la ruta 35, que es el acceso a la Candelaria, que no para. Estamos trabajando con los 2 tramos de la 40. Son 20 las rutas que están en ejecución o en reparación, porque también es cierto que la ruta 16 está toda pavimentada, pero hay un crema que la repavimentó íntegramente entre lo que es la entrada aquí de la ruta 16 con la ruta 9, hasta pasando hasta Toyoche, hasta la llegada al Quebrachal. Todavía están trabajando. Eso significa también la repavimentación de todo lo que es la travesía urbana de esa ruta, que atraviesa Gaona, que atraviesa Joaquín B. González, que atraviesa el Quebrachal, y que en el caso de Joaquín B. González ya nos obligó a cambiar todas las cañerías de ese tramo, tanto de agua como de cloaca, a los fines de que después una rotura de estas cañerías que eran viejas no perjudiquen esta ruta nueva. Así que bueno, va todo aparejado, pero también cuando uno circulaba por esa zona, por mencionar el cruce de la ruta 30 con la 16 ahí en Ollero, que es un cruce a 90 grados, peligroso, no tenía iluminación, y de hace 6 meses tiene un sistema de iluminación que dejó de día todo el cruce hacia ambas direcciones, y así en cada lugar surge una necesidad, y por atrás, con mucho esfuerzo, con mucho orden desde el punto de vista económico, trabajando en conjunto como equipo de gobierno, podemos ir dando soluciones. Falta un montón, Daniel. Salta una provincia periférica, estructuralmente pobre, en un gobierno que, independientemente del signo político, históricamente tuvo un sesgo centralista, con lo cual son muchas las necesidades. Yo siempre digo que de una forma, exista o no, lo que está logrando el gobernador Sáenz con las inversiones nacionales en términos de obra es una suerte de, sin haberlo concretado, haber logrado un fondo de reparación histórica que deberá seguir por los próximos 4 años con la misma intensidad que hablamos de Gabriel en Mosconi, el gobernador en Buenos Aires reclamando la inversión que hace falta para esta zona del país, ¿no? Exacto.
Bueno, ya estamos terminando, pero hay que decir esto y sin ningún ánimo de hacer una crítica por sí misma, ni mucho menos, sino como un dato de la realidad, porque esto lo percibe el ciudadano de a pie, como yo les digo, Sergio, ¿no? Que hay ciudadanos que te dicen, che, lo último que vimos como obras de infraestructura en la provincia fue durante la gestión de Juan Carlos Romero, y después hubo un parate enorme y recién a partir de la gestión de Gustavo Sanz se reactivó. Y no es decir, bueno, porque le queremos pegar al gobierno. No, es un dato de la realidad. Esto fue así, y más que nadie vos lo viviste cuando llegaste a ese ministerio, ¿no? En enero del 2019, del 2020, a días de haber asumido la gestión del gobernador Sáenz, nos encontramos con una obra pública prácticamente parada. Las últimas viviendas que se habían iniciado eran 1.700 en toda la provincia en el año 2017, en el 2018 nada, en el 2019 nada. En el año 2019 el Ministerio de Infraestructura de la provincia había ejecutado 64 obras y nosotros el año pasado 650 más o menos aproximadamente. No, por ese dato de la realidad. No es quien lo quiera cargarle las tintas al que se fue, no, es un dato de la realidad. Qué va. Así estuvimos, e incluso cuando yo te hablaba de enero del 2020, tuvimos que hacer un trabajo donde, porque había terminado la gestión, pero no habían terminado de pagar redeterminaciones de obra. Claro. Vos te acordás que el famoso Plan Hábitat, por ejemplo, que funcionó en la gestión nacional anterior, dijo, el gobierno anterior dijo, aquí no va a haber inflación, con lo cual los fondos no se redeterminan. Y después vino la inflación que vino, y había que tomar dos alternativas. O se hacía menos obra o los gobiernos provinciales decidían reterminar. En este caso, la gestión anterior provincial decidió redeterminar para no bajar el ritmo de obra, pero se fue sin pagarlas, así que para poder reanudar esas obras tuvimos que armar un sistema de pagar las redeterminaciones, porque además ya teníamos un presupuesto que había sido aprobado, digamos, donde no figuraban las redeterminaciones, así que tuvimos que armar todo un sistema y con la buena voluntad de las empresas que también pusieron de su parte, con un modelo de cheque diferido pudimos reiniciar todas aquellas obras que encontramos paradas y bueno, con toda suerte, de ahí en adelante y con la decisión política del gobernador, haber multiplicado por 3 la porcentualidad de lo que significa la obra pública en el presupuesto provincial y haber conseguido cantidades nunca antes vistas en la provincia en términos de inversiones nacionales, que además son dineros que no hay que devolver y que las obras quedan en la provincia. Exactamente, son absolutamente palpables. Ministro Sergio Camacho, como siempre, un gusto enorme charlar con vos porque haces un detalle tan amplio, detalle, así es tu impronta y es fantástico porque todo el mundo se entera de las cosas que se hacen y es fundamental porque todo eso de lo que acaba de nombrar el ministro significa mejorarle la calidad de vida a los salteños, ¿no? Y salteñas, no solamente de la capital, sino también de todo el interior. Sergio, gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, Daniel, un gusto, un saludo a tu audiencia y dejar claro que es nuestra obligación rendir cuenta y una de las formas de hacerla es a través de los medios de comunicación, así que siempre disponible. Te mando un fuerte abrazo, mi amigo. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, Sergio.